Kaixo, eguerdion guztioi eta oso atsegina da bertan izatea. Aldez aurretik nahiko nuke eskertu bai bekeri eta bertan zaudeten guztioi. Eta decía que quería agradecer al BEC por la organización y queríamos también agradecer a todos los presentes en streaming. Hoy cambiamos de formato, venimos de diferentes ediciones en las que se trabajaba, además de los simposios de arquitectura que me han precedido, también un formato de jornadas técnicas en el que hablábamos de, además de arquitectura y de construcción, estrategia y otro tipo de temáticas relacionadas con el sector forestal madera. Para mí es un placer poder presentar hoy a diferentes regiones con las que estamos trabajando, desde Baskegur y desde el propio sector, con el Gobierno vasco. Se está trabajando de manera muy intensiva y de manera muy activa en, sobre todo, estrategia de bioeconomía. Hay diferentes temáticas que se quieren impulsar con la bioeconomía, entre ellas, y una de las principales, la construcción sostenible en madera. Para ello, hemos querido invitar a tres expertos, cuatro expertos de regiones diferentes, regiones que son una referencia en lo que es la estrategia de bioeconomía. Y a ellos también quería agradecer que estén hoy con nosotros. Para nosotros es muy importante poder colaborar con estas regiones, son referentes, como decía, a nivel mundial, y hoy vamos a tener un plantel muy interesante de expertos que están desarrollando y que están trabajando en la estrategia de bioeconomía y también especialmente en lo que es construcción sostenible en madera. Tengo conmigo, por parte de Finlandia, ha habido un cambio de formato, es evidente. Estamos online, estamos de forma virtual y otras veces hemos tenido gente de expertos de estos países de manera presencial. Este año les tenemos de manera virtual y ya me gustaría presentar y saludar a Lina Lenskinen. Hi, Lina. Lina es Business Manager en Suomen Metsäkeskus, en el Centro Forestal Finlandés. Y ella luego nos hablará sobre el marco estratégico para el éxito de la bioeconomía forestal en Karelia del Norte. Hi, Lina. Además de Lina, hello. ¿Me oís? Además de Lina, tenemos con nosotros desde Canadá, desde Ontario, Ottawa, tenemos a Greg Rampley y Mohammad. Greg Rampley es jefe de bioproductos y economía de la cadena de suministro de la Oficina Central de Ottawa, Ontario. Hi, Greg. Y con nosotros también tenemos a su compañero, como decía, Mohammad, que es asesor superior de investigación del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. Hi, Mohammad. Y además de estos países que, como decía, son referentes en la estrategia de bioeconomía forestal circular, también queríamos, lógicamente, conocer y exponer la estrategia de bioeconomía más cercana, es decir, la del País Vasco, como antes previamente comentaba en la presentación Bicho Roroz, el viceconsejero de Agricultura. Se ha hecho una apuesta importante, se está ya desarrollando lo que es la apuesta de bioeconomía y queríamos conocer en qué consiste la estrategia del País Vasco y también algo que nos adelantaba Bicho Roroz, que es esa red de bioregiones europea en la que, además de Finlandia y de Alemania, también está el País Vasco. Con el formato, me gustaría explicar el formato. Va a ser presentaciones breves a cargo de los ponentes que he presentado
y después de esta presentación, breve presentación de 15 minutos, realizaremos un coloquio, un debate en el que se pueden hacer preguntas. La gente que nos esté ahora mismo escuchando puede hacer preguntas y yo además, pues también tengo interés en hacerles también preguntas para que los expertos puedan comentar entre ellos. Lina, if you're ready, vamos a pasar ya con Lina para la presentación que nos tiene que hacer. Thank you, Lina. Sí, gracias, Lina. Sí, bien, espero que podáis ver mi presentación. Lo voy a poner en modo presentación, un momento. Bien, ¿podéis confirmar, por favor, que podéis ver mi presentación? Yeah, sure. Muy bien. Yo, en momento, no os veo a vosotros, solo veo mis diapositivas, pero quería daros las gracias por la oportunidad de dar esta presentación y encontrarme con todos vosotros de esta manera virtual. Mi presentación es el marco estratégico para una bioeconomía forestal de éxito en Karelia del Norte. Y mi colega del Consejo Regional de Karelia del Norte debía dar esta presentación, pero no estaba disponible. Yo soy de la agencia forestal finesa, que tiene que ver con la organización de la silvicultura, pero tenemos una colaboración con el Consejo, por lo tanto yo daré la presentación sobre nuestras estrategias hoy. Esta imagen es de nuestro inventario forestal realizado por mi organización. Hay una alta densidad. Y esto simplemente es una imagen que refleja los datos forestales. Pero en primer lugar, yo diría que tenemos una estrategia bioeconómica que se modificó en el 2015 y se centra en asegurar de que este entorno sea útil para la bioeconomía. Se buscan nuevos negocios en la bioeconomía y una sólida base de conocimientos para la bioeconomía y, por supuesto, también una utilización sostenible de la biomasa, que sería la materia prima de la bioeconomía. También tenemos la estrategia forestal nacional, que se centra en los bosques, naturalmente, y, por ejemplo, una silvicultura sostenible y una gestión forestal climática sostenible, y desarrollar también productos hechos de la madera. Y aquí surge, por ejemplo, el negocio de la construcción en madera y otros negocios nuevos. Pero muy importante, por supuesto, en la silvicultura es el mantenimiento de la biodiversidad y la protección de los recursos del agua. ¿Y cómo podemos hacer todo esto con herramientas importantes como la digitalización y, por supuesto, una buena comunicación con todos los stakeholders, con todas las partes interesadas en la silvicultura en Finlandia? Bien, algunos comentarios sobre Karelia Norte. Pensamos que somos una región perfecta para la bioeconomía forestal. Se puede ver dónde nos encontramos en el mapa y tenemos un tamaño de unos 21.000 kilómetros cuadrados y el 89% de nuestra zona está ocupada por bosques. Solo tenemos 163.000 personas que viven en nuestra región. Por lo tanto, tenemos mucho sitio y muchos bosques. También tenemos una buena
producción, un buen crecimiento anual de casi 9 millones de metros cúbicos y un buen stock, un buen inventario, 132 metros cúbicos por hectárea. Y también dependemos de la silvicultura. Tenemos 211 millones de euros en ingresos procedentes de la venta de madera de nuestros bosques y tenemos 1.600 personas que trabajan en la silvicultura. Y esto representa un 6% de nuestra economía regional. Pero también pensamos que tenemos conocimientos de primer nivel mundial. En la investigación y conocimientos forestales tenemos varios institutos de investigación. También tenemos la sede del Instituto de Silvicultura en nuestra zona, pero también tenemos todo tipo de formación sobre la silvicultura. Tenemos formación para conductores de camión, por ejemplo, o también formación en ciencias de silvicultura para doctorados. Y también tenemos un clúster forestal bastante fuerte y dinámico. Lo que hemos averiguado junto con mi colega del Consejo es que en realidad no tenemos una estrategia de bioeconomía regional. Lo que tenemos es una estrategia de especialización inteligente en Carelia Norte. Nos estamos centrando en esta estrategia, en la bioeconomía forestal, por supuesto, y también en tecnologías y materiales. Y los bosques y la silvicultura también tienen una buena relación con la fotónica, la ingeniería, las TICs, etc. Y luego veremos algunos ejemplos. ¿Cuál es el objetivo de la especialización inteligente? Debe apoyar la investigación, el desarrollo y las innovaciones creativas. Y aquí tenemos organizaciones que se ocupan de esto. La universidad e institutos de investigación que tienen que ver con los recursos, los bosques y el ambiente. Y todas se encuentran en nuestra capital regional. A continuación tenemos una estrategia de crecimiento para la bioeconomía forestal sostenible en Carelia Norte, basada en las cosas que acabo de explicar. Y los objetivos de esta estrategia consisten básicamente en conseguir inversiones en la bioeconomía forestal en nuestra región y aumentar la facturación total. Y, por supuesto, con el tiempo también crear nuevos empleos en la bioeconomía forestal. Bien, pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos los logotipos de algunas organizaciones que ya están situadas en nuestra región. Y esperamos, por supuesto, traer a nuevas inversiones. Se está desarrollando una biorefinería en la zona más norte de nuestra región, así como aserraderos de madera y otros productos de madera. También es importante que se está invirtiendo en una fábrica que produce pasta para poder producir textiles y prendas de vestir. Y también tenemos una estrategia, un programa de clima y energía que apunta al 2030. La visión es que seremos pioneros en la sostenibilidad climática y en esta estrategia la energía es muy importante.
cuando conectamos la energía y la bioeconomía, y en este caso me he centrado en la energía procedente de los bosques. Vamos a necesitar más energía y esperamos poder aprovechar una buena gestión forestal para obtener energía. Y también como manera de conseguir una reducción del 80% en las emisiones en los próximos 10 años, de acuerdo con esta estrategia. Y en cuanto a la bioeconomía, aquí tengo un ejemplo dentro de esta estrategia y tiene que ver con la transferencia del know-how a la práctica. Y esto es para usuarios de energía forestal, para poder tener más plantas de calefacción que utilicen productos forestales. Y esto está relacionado con el programa forestal regional. Y aquí tenemos algunas compañías que producen energía y también algunos productos que se pueden utilizar en algunos vehículos, en automóviles. El programa forestal regional, antes he presentado una serie de proyectos coordinados por el Consejo Regional, pero el programa forestal regional está coordinado por el Centro Forestal, aunque por supuesto siempre trabajando con los stakeholders, con los partícipes. En este programa nos hemos centrado en los recursos forestales, cómo los gestionamos. Hacemos mucho trabajo de asesoramiento, comunicación con los stakeholders y también trabajo de desarrollo. Y también tenemos incentivos para propietarios forestales familiares. Y, por supuesto, tenemos múltiples necesidades y utilizaciones en nuestros bosques. Y esta imagen es un programa de inventario remoto electrónico que se va a hacer en los próximos 6 años en nuestra región y vemos en el mapa los años en los que se va a llevar a cabo este inventario. Este inventario tiene una precisión muy elevada. Y esto es crucial respecto a los datos forestales para poder aprovechar estos programas conectados con la bioeconomía. Aquí tengo un ejemplo del inventario forestal y los datos. Tenemos una base de datos donde obtenemos una imagen muy clara del stock. Tenemos propuestas de tratamiento para una gestión forestal sostenible y tenemos los valores ambientales relacionados con la diversidad y otros aspectos a tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos toda esta información para poder gestionar y utilizar los bosques de una manera sostenible. Yo creo que esta debe ser la base de la bioeconomía. Y aquí están nuestros socios, organizaciones en nuestra región. Algunas, como las de la izquierda, son productores de datos y en el otro lado podemos ver los usuarios de datos, incluidos los propietarios de los bosques. En el programa forestal regional, una parte muy importante es el desarrollo de la gestión forestal. Necesitamos constantemente nuevas técnicas, nuevas formas de gestión para abordar temas como el cambio climático, cambios de especies, tal vez debido al cambio climático, y perturbaciones como plagas de insectos y otras enfermedades. Por lo tanto, nos tenemos que desarrollar constantemente. Y aquellos que están construyendo y desarrollando máquinas están
implicadas en este programa para desarrollar nuevas tecnologías. Y por último, yo diría que tenemos un marco estratégico donde todas las partes están conectadas con otras. Es un trabajo en red. Ahora sí. Es una red de actores, aquellos que implementen a las diferentes partes de las estrategias. Por lo tanto, diría que tenemos esta estrategia nacional de bioeconomía y la estrategia forestal nacional. En nuestra región, en Karelia Norte, tenemos 4 estrategias diferentes con diferentes papeles en la promoción de la bioeconomía. Tenemos esta estrategia de especialización inteligente que se ocupa de la investigación, desarrollo e innovaciones y que tiene una conexión directa con las organizaciones de investigación e innovación. Luego está la estrategia de crecimiento para la bioeconomía forestal sostenible, y esto sirve para invertir en la estrategia. Esperamos tener nuevas compañías que vengan a invertir en nuestra región. Sí, en ajustes tiene que ser. En base a la materia prima y otras oportunidades que tenemos. Y luego tenemos este programa de clima y energía que está claramente conectado con la bioeconomía, aprovechando la energía de los bosques. Es decir, necesitamos más energía. Y aquí también diría que tenemos la construcción de métodos de construcción de viviendas sostenibles. Y luego tenemos el programa forestal regional que se encarga de la producción de la materia prima para la bioeconomía. Y todo esto es importante. Son aspectos que están interconectados y yo creo que una buena conexión y una buena colaboración es la manera de conseguir tener éxito para fomentar la estrategia de la bioeconomía a nivel regional. Y se habla mucho de construcción con madera dentro de este programa. Y la razón es que creo que mañana habrá expertos explicando la construcción de madera mañana. Por lo tanto, yo me he centrado en la bioeconomía en su conjunto. Nos hacen falta recursos, también tenemos que llevar a cabo una implementación y estamos ofreciendo recursos también a la bioeconomía. Así que tenemos conexión con el I+D y con la gestión de la silvicultura y que está relacionado con el tema de las materias primas. Bien, bueno, pues esta ha sido mi presentación y de hecho no sé cuánto tiempo he consumido, pero muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta intentaré contestar ahora o quizás podamos debatir las preguntas más adelante. Efectivamente. Vamos a pasar ahora a las presentaciones breves y luego después haremos una ronda de preguntas. Entonces, cualquier pregunta que se haya generado en la presentación o posteriormente la tratamos en el debate. ¿Okay? Vamos a pasar con, como decía antes, la segunda presentación del día de hoy a cargo de Greg Rampley y de Muhammad, que ellos son de Canadá, otro país de referencia en lo que a bioeconomía se refiere. Y Greg, es vuestra la palabra, tenéis 15 minutos, después volveremos al debate.
Sí, ¿se me oye bien? Quiero confirmar eso, si se me oye. Correcto, perfecto. ¿Pueden ver mi presentación también? Bien, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme para participar aquí y también a Mohamed. Es maravilloso poder compartir nuestras experiencias con este tema en Canadá y ojalá pudiéramos estar ahí físicamente. Tanto Mohamed y yo trabajamos en Natural Resources de Canadá, en el Servicio de Silvicultura, y para los que no sois de Canadá, este es un departamento del Gobierno federal. Mi equipo analiza nuevas oportunidades emergentes para el sector de la silvicultura, entonces bioenergía, biomateriales y la ingeniería de productos. Y hoy mi presentación se va a centrar en las oportunidades y retos para este movimiento en Canadá y vamos a adoptar una óptica política y después voy a recalcar algunas de las cosas específicas que tienen que ver con la construcción en madera y es cuando entrará en juego el equipo de Mohamed. Ellos están implicados en pequeños programas de construcción y también trabajan en el campo de la bioeconomía en Canadá. Bien, entonces quiero explicar cómo es este sector en Canadá. Entonces, en Canadá hay una parte muy importante de los bosques del mundo, casi 340 millones de hectáreas o un 9% de los bosques de todo el mundo. Y cada año es un 1% del bosque que se toman acciones de silvicultura como parte del programa de gestión. Y se plantan más de 500 millones de árboles cada año. En 2018, la industria aportó un 9% en su actividad comercial, en la producción de todo tipo de materiales, de papel, etcétera, etcétera. Hay casi 300 comunidades en Canadá que dependen de los bosques para ganarse la vida y casi un 70% de los pueblos indígenas viven de este sector. Y, desde luego, esto ha favorecido los objetivos del clima de Canadá, ya que han logrado ofrecer unas técnicas muy específicas para la producción de bioproductos sostenibles y también de la bioenergía. Canadá es un líder mundial en cuanto a gestión sostenible de los bosques. Entonces, esto representa casi un 36% de la zona forestal que se está manejando, que se está gestionando de manera sostenible. Y estas decisiones se basan en una investigación muy específica. También tenemos unos programas de investigación. Y Canadá ha desarrollado una serie de leyes y de normativas y de políticas para que se puedan aplicar estos estándares de desarrollo sostenible en todo el país. Es importante también observar que la capacidad de aplicar todo esto se hace provincia a provincia en Canadá y no se hace a nivel federal, con lo cual esta es una característica única de este planteamiento nuestro. Y en lo que se refiere a la parte política y en lo que se refiere a esta economía forestal, en otoño de 2017 los consejeros adoptaron un marco para Canadá y que establece una visión de cómo podemos abordar los futuros retos y cómo podemos sacar provecho de las oportunidades para conseguir que este tipo de economía crezca en Canadá. Y dice que hay que tener una colaboración y una innovación para fijar un mapa que nos permita llevar a cabo investigación, innovación a través de una política pública fuerte. Y son los 4 pilares que tienen que ver con satisfacer la demanda para las comunidades y para esto hay que emprender acciones innovadoras. Y desde entonces
Bueno, aquí se puede ver lo que hemos hecho es demostrar cómo una serie de, estos objetivos ambiciosos que Canadá ha abordado en lo que se refiere al entorno y la economía y al medio ambiente, y esto aborda el tema de la bioeconomía y la economía circular. Y voy a escoger unos pocos temas nada más, pero Canadá está haciendo grandes esfuerzos por reducir el nivel de residuos y quiere desarrollar alternativas que se basan en los biomateriales. También está llevando a cabo esfuerzos para reducir o para más bien fomentar el uso de la madera en la construcción. Entonces, antes de pasar a lo que son los detalles de este apartado, quería cerrar la parte política con esta diapositiva. ¿Cómo podemos conseguir estos objetivos y cómo podemos sacar mayor provecho de los materiales de este tipo? Bueno, pues pasa por reconocer la necesidad de incorporar estas consideraciones en los diseños de la bioeconomía, desde energía hasta productos químicos. En fin, hay que pensar también en los ciclos de vida. Y esto significa que hay que construir una bioeconomía que funciona dentro de los parámetros de la economía circular para mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible y también llevar a cabo actividades que regeneren la naturaleza. Hay que aprovechar los materiales, utilizarlos de manera sostenible y también fijar límites para el ciclo de producción y poder plantearse un futuro limpio como objetivo. Y esto presenta una serie de beneficios. Si pensamos en los biomateriales circulares y utilizando los principios de la economía circular, podemos reducir las emisiones y podemos ayudar a fomentar la transición energética y desarrollar más trabajos y crear más oportunidades de desarrollo a través de los bioproductos de valor añadido. Y lo último que diría en este caso también es que en el otoño pasado el Consejo de Desarrollo de Silvicultura lanzó una serie de directrices para la bioeconomía y proyectaron un programa que se llevaría a cabo hasta el 2030. Y este es uno de los elementos fundamentales que se ve en lo que se refiere a la consecución de la implantación de la bioeconomía. En esta última década ha habido un creciente interés por la construcción sostenible en Canadá. Por ejemplo, la mayor utilización de productos de madera se ha fomentado muchísimo, se está promoviendo el uso de la madera y también queremos utilizar maderas híbridas para edificios de más altura todavía que los que hemos construido en la actualidad. Hace 10 años el Gobierno de Canadá implantó una serie de disposiciones para la construcción de entramados en madera, de acuerdo con el programa que se fijó a nivel nacional, y esto al final dio lugar a un programa que se llama Tall Wood Demonstration, que daba apoyo al desarrollo de estos dos edificios que vemos en la imagen. Entonces, es un edificio de 18 pisos, es una construcción híbrida, y al otro lado tenemos también un edificio de 13 pisos en la ciudad de Quebec. Bien, pero aparte del proyecto de demostración, estos programas también han financiado todo tipo de investigación acústica y de aislamiento, etcétera, para edificios de tamaño intermedio, de altura intermedia de 5 niveles. Bien, y gracias al éxito de este proyecto se lanzó este programa, Green Construction Through Wood. Esto se lanzó en 2017 dentro del Plan del Cambio Climático de Canadá. Entonces, posiblemente, ya se lanzó definitivamente en 2018 o 2019 con 3 pilares claves. Había que dar apoyo a los proyectos híbridos, había que también dar más apoyo a la investigación para el desarrollo de mejores códigos de construcción y también había que proporcionar más herramientas de diseño, además de cursos de educación o de formación.
Y los códigos son fundamentales para que se puedan aceptar este tipo de edificaciones. Y desde luego no es un proceso nada fácil, puesto que hay que hacer mucha investigación y mucho desarrollo. Y eso lleva muchísimo tiempo. En Canadá fueron 5 años, así que se pueden imaginar cuánto tiempo lleva implantar estos cambios. Y Canadá está dando apoyo financiero y también para las acciones de I+D. Y estamos contemplando edificios de hasta 12 niveles, de 12 alturas, de acuerdo con lo que estipulan estos nuevos códigos. El otro elemento aquí es el de la transferencia tecnológica y la formación, que también es otro elemento crucial para todo lo que se refiere a la construcción de madera. Y aquí lo que quieren hacer es dar más apoyo a los colegios de arquitectos o a las facultades de arquitectura para que puedan tener las herramientas necesarias para dar apoyo a su educación a través de guías, de directrices técnicas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hemos aprendido, por tanto? Bueno, en primer lugar, los códigos de construcción son impedimentos importantes en lo que se refiere al mayor uso de la madera en la construcción en Canadá y, desde luego, tenemos que desarrollar más vías en el futuro. Tenemos que avanzar también en todo lo que se refiere a la formación en las facultades de arquitectura. Esto es algo que hemos hecho a nivel nacional y también tenemos que formar a los actores claves para que vean los beneficios que tiene la madera. Tenemos que implicar también al sector de los seguros y tenemos que seguir promocionando la valoración de ciclos de vida entre políticos, legisladores y otros actores claves y tenemos que desarrollar otros recursos y otras herramientas de diseño que sirvan de apoyo para esta industria. Bien, mi última diapositiva. ¿Dónde vamos a partir de aquí cuando hablamos de materiales sostenibles y la bioeconomía circular? Bueno, pues todo esto tiene que ver con 3 áreas claves: la comunicación, la coordinación y apoyo a la innovación. Tenemos que seguir dando apoyo a la innovación a través de programas federales. Hay que seguir trabajando con los actores para poder implementar este marco de silvicultura que he comentado al principio de mi ponencia y hay que seguir trabajando en la coordinación de todo lo que se puede conseguir a través del mundo académico y de las provincias y demás. Y con esto quiero darles las gracias y luego podemos comentar esto en más detalle durante el debate. Thank you very much. Merci. Muchísimas gracias. Una presentación muy interesante y con muchas reflexiones posibles, ¿no? Algunas de ellas podremos comentar después con las preguntas. La última presentación de hoy es a cargo, como decía antes, de Leire Barañano. Leire Barañano, como también comentaba, es directora general de NACER y también es miembro del EFI Board. El EFI es el Instituto Forestal Europeo. Y, bueno, ha sido una de las responsables de impulsar y dinamizar lo que es la estrategia de bioeconomía aquí en el País Vasco y también la creación de esa red de bioregiones europea que comentaba previamente. Bueno, era un poco por contrastar las presentaciones y las reflexiones de nuestros colegas canadienses y finlandeses, pero también por llevarlo a lo nuestro, ¿no? En el País Vasco ha habido una apuesta y el último año, sobre todo en los últimos 2 años, han sido muy intensos. Ha habido una reflexión interna a nivel sectorial con la parte de administración y los entes tecnológicos, en el caso de NACER principalmente y IACI, ha habido bueno, como decía, reflexión que ha dado fruto una estrategia de bioeconomía en el País Vasco y además esto ha conllevado el que ya haya iniciativas como por ejemplo la creación de Basotec, que también antes el viceconsejero hacía referencia. En ese sentido, bueno, el futuro es bastante prometedor, pero es verdad que tenemos que asentar los pilares fundamentales para poder comenzar. Y es verdad que para eso, para nosotros es muy importante ese espejo y esas estrategias que hacían mención Canadá y Finlandia, ¿no? Para nosotros es muy importante.
Entonces, estamos esperando a que entre el EIRE. Y bueno, en ese sentido, nosotros también, por parte del País Vasco, ya se está trabajando y, sobre todo, es importante el diferenciar. Hoy estamos hablando de estrategia, mañana hablaremos en una mesa similar, pero en vez de hablar de la estrategia general de bioeconomía, hablaremos ya de proyectos concretos de bioeconomía. Creo que ya le tengo a Leire Barañano. Hola, Kaixo, egunon, Leire. Kaixo, egunon. Puedes empezar ya con la presentación, si estás preparada. Oso ondo. Bueno, en primer lugar, nada, agradecer, Óscar, que tengamos la ocasión de presentar la estrategia de bioeconomía de Euskadi. Que, bueno, yo intentaré un poco resumir lo que hasta ahora hemos trabajado y lo que en el futuro pretendemos abordar en Euskadi en relación con la bioeconomía. Voy a tener que indicar que se pasen las diapositivas, por favor. Sí, por favor. Sí, bueno, básicamente yo creo que es importante entender en el qué contexto se desarrolla la estrategia de bioeconomía en Euskadi. Antes de nada, yo creo que es interesante recordar que en Euskadi ya hay varias líneas muy relevantes relacionadas con la protección y la gestión del entorno, en este caso del entorno forestal también, y que es una comunidad pionera en desarrollar planes estratégicos y actuaciones con una visión de largo alcance. Concretamente, Euskadi es una de las comunidades pioneras en el compromiso del desarrollo sostenible. En el año 2015 ya se definió la estrategia de cambio climático, donde se apuntaban algunas líneas maestras relacionadas con la bioeconomía. Avanzamos, por favor. También recientemente se ha renovado la estrategia de economía circular, en la que se han fijado muchos objetivos, pero sobre todo aquellos que están relacionados con un aumento de la productividad del uso de los materiales, vamos a decir, un incremento también en el uso de los materiales y en la circularidad de los mismos y, por supuesto, la reducción de la tasa de generación de residuos, al igual que todo lo que tiene que ver con la reducción del desperdicio alimentario y también con la importancia de conseguir que el 100% de los envases de plástico sean reciclables. Esta introducción sí me gustaría un poco detallarla en cuanto a que la línea de actuación de bioeconomía, que es algo muy concreto y muy acotado a un ámbito muy específico del ámbito forestal, queda dentro de un contexto y de una estrategia, como se puede observar, de mayor alcance y de mayor, vamos a decir, dimensión, que es tanto el compromiso y la actuación de la estrategia de economía circular y también el compromiso por hacer frente al cambio climático. Por favor, ¿podéis pasar a la siguiente? La siguiente, por favor. En relación a la emergencia climática realizada, los objetivos que se han definido, se han determinado es que Euskadi sea un territorio neutro en carbono, tan pronto como la transición justa permita y no más tarde del 2050. Y, bueno, básicamente también tiene un objetivo de conseguir que la sociedad sea más resiliente ante la emergencia climática. Por favor, la siguiente. ¿Por qué bioeconomía en Euskadi? Bueno, son varias las razones por las cuales nos ha llevado a desarrollar una línea de actuación en materia de bioeconomía. Son muchas las cuestiones y, por favor, la siguiente diapositiva. Somos una región que estamos considerada como una región madura para el desarrollo de la estrategia. Por favor, la siguiente. En esta diapositiva se puede observar que estamos clasificadas como una región que cumple un conjunto de condiciones, un conjunto de elementos que posteriormente voy a explicar,
y teniendo en cuenta que somos un país comprometido no solamente desde un punto de vista declarativo, sino desde un punto de vista de líneas de trabajo, de planes, de políticas, de actuaciones, en el marco de una mayor protección en relación con nuestro entorno y en relación a realizar actividades económicas dentro de un contexto de sostenibilidad y de creación de valor añadido, en el capítulo concreto de la bioeconomía, por favor, la siguiente, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas y además cosas muy interesantes para profundizar. Bueno, en primer lugar, un tema muy relevante para nosotros es que el recurso, por favor, la anterior. El recurso es un recurso muy abundante. Hay que tener en cuenta que más del 54% de la superficie en Euskadi es una superficie arbolada. También tenemos un tejido industrial que goza de un peso muy relevante y que luego más adelante explicaré cómo conectamos la estrategia de bioeconomía forestal con el desarrollo y la puesta en marcha de esa transición hacia productos o materiales más biológicos y también a esa generación de nuevas actividades. Las capacidades científico-tecnológicas también las hemos estudiado y teniendo en cuenta que nuestras conexiones con Europa son fuertes y seguimos colaborando con muchos centros tecnológicos dentro del conjunto del BRTA, que es el Basque Research Technology Alliance. Existen un conjunto de centros tecnológicos con capacidades y conocimientos sobre esta cuestión. El peso relativo a la I+D, el acceso a capitales, el talento, pues una red institucional tanto local pero también muy bien conectada con Europa y, bueno, y una sociedad que está demandando cambios, vamos a decir, importantes. Estos ingredientes, junto con, por favor, la siguiente, junto con todo el contexto previo que he comentado de que llevamos tiempo en este cambio y en esta, vamos a decir, transformación sostenible, nos llevó al desarrollo de la denominada hoja de ruta que, por favor, la siguiente, lo hemos ido trabajando desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, realizamos un diagnóstico en profundidad de la situación, del punto de partida. Era muy importante saber dónde nos encontrábamos para incluso realizar algunas comparaciones y algunos benchmarkings con referentes europeos. Este es el primer paso que todo plan requiere, saber dónde está cada uno y saber dónde estamos en comparación con aquellos que pueden ser los referentes. ¿Para qué? Simplemente para saber dónde poníamos o dónde ponemos el esfuerzo de objetivos, de acciones y, sobre todo, de los recursos, las áreas de mejora y de las oportunidades que necesitamos aprovechar. Por favor, la siguiente. Para ello, fue muy importante en este proceso contar con la mayor parte de los agentes público-privados implicados o conectados con esta línea de trabajo. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la mañana se ha visto, esto es un plan de acción de largo recorrido y donde las oportunidades de cada región han de concretarse en función de las oportunidades y también de las líneas y del sector y del ecosistema que tiene en su entorno más inmediato. Por esa razón, a la hora de trabajar esta hoja de ruta, tuvimos en cuenta a los principales clústeres en Euskadi. También tuvimos en cuenta, como comentaba anteriormente, las capacidades científico-tecnológicas en el conjunto del BRTA. También optamos por realizar entrevistas en profundidad a más de 40 agentes. Contamos también con un conjunto de empresas para realizar los contrastes y, por supuestísimo, algo que no olvidamos son los contrastes a nivel europeo, contando con expertos, contando con entidades con las que habitualmente colaboramos y que han contribuido de manera activa en la elaboración de este trabajo. Por tanto, estamos hablando de un trabajo multiámbito, con una visión muy holística y que tiene como finalidad plasmar una transformación de largo alcance. Por favor, la siguiente. Bien, tras un trabajo prácticamente de un año, terminamos concretando tanto la visión como los principales objetivos
que queríamos abordar con este impulso a esta hoja de ruta de bioeconomía. Bueno, nos definimos como Euskadi una región referente en el ámbito de la bioeconomía y, evidentemente, basado en un modelo que garantice el equilibrio y la sostenibilidad. Hemos impulsado un tipo de bioeconomía que también se pueda llevar a cabo manteniendo el equilibrio del territorio y manteniendo también los principales indicadores de sostenibilidad territorial, tanto desde el punto de vista de medio ambiente, como desde un punto de vista de desarrollo económico, como desde un punto de vista de activación de las zonas rurales. Hay una serie de elementos que también hemos incluido en esta transformación. No solamente ese cambio en el uso de la materia prima como fuente de oportunidad, como fuente de desarrollo de nuevos productos o de sustitución a materiales de origen, vamos a decir, petroquímico o incluso de otros orígenes sintéticos, pero también hemos dado una relevancia sustancial al cómo, el qué y el cómo. Y en el cómo, la sostenibilidad territorial, junto con la sostenibilidad medioambiental y junto con el desarrollo de actividades en zonas, vamos a decir, de menor actividad industrial, bueno, han sido parámetros que hemos destacado de manera relevante. Entonces, son estos los 5 objetivos, son sencillos, pero son muy, vamos a decir, muy compactos, porque son los que realmente van a movilizar esta transformación. La primera está relacionada con el aseguramiento de la cantidad, la calidad y el tratamiento de la logística de la materia prima, en este caso una materia prima muy local, y ocupa una parte muy importante del plan de trabajo. En segundo lugar, tenemos un objetivo de promover y atraer actividades empresariales de valor añadido. Creo que todos estamos en el camino de buscar esa búsqueda de producir productos locales con materia prima local, pero siempre ocupando ese escalón del valor añadido para el mercado y para el cliente. También tenemos un tercer objetivo que habla o que está relacionado con la orientación de las capacidades científico-tecnológicas a estas necesidades concretas que hemos definido en Euskadi y también a mejorar la formación, el talento, el conocimiento en este nuevo ámbito que nos requiere aprender y seguir aprendiendo en un futuro. Todo lo que tiene que ver, en cuarto lugar, con la generación del marco legal y las modificaciones del mismo y el mercado, el consumidor, el cliente, la sociedad, sensibilización y comunicación, que son aspectos muy importantes también del plan de trabajo. Por favor, la siguiente. Bueno, ¿y para qué? Al final, como antes comentaba, al final nosotros en Euskadi, teniendo en cuenta el diagnóstico que tenemos interno, teniendo en cuenta la industria que tenemos, teniendo en cuenta que a todo no podemos enfrentarnos en cuanto al desarrollo de la bioeconomía forestal, bueno, sí hay algunos ejes que hemos querido destacar, como puede ser la energía, la automoción, la industria del papel, la alimentación también es un tema sobre todo muy vinculado al packaging y la química verde junto con la transformación de la propia industria forestal madera en términos de construcción sostenible. Por favor, la siguiente. Bien, y a continuación simplemente quería ilustrar algunos ejemplos que hemos ido trabajando en los últimos años, concretamente los últimos 2 años, que pueden ilustrar en qué se están concretando algunas de estas líneas que he comentado de transformar o de buscar nuevas oportunidades que la sociedad, el mercado, el conjunto de los agentes estamos demandando. Este es un ejemplo de Smurfit en cuanto a un proyecto, vamos a decir, de innovación. En este caso nos encontramos con un problema muy relevante en el mundo de la agricultura, que es el uso de los plásticos, que hasta la fecha es el único producto que permite una cosecha en tiempo, en calidad y en requerimientos, vamos a decir, de producción hortícola.
Pero, evidentemente, el plástico genera múltiples problemas de cara al impacto medioambiental, a poder recuperarlo, a poder tratar esa tierra, un montón de problemas que se han querido subsanar con este proyecto, que es elaborar una alternativa basada, en este caso, en el papel y que está evolucionando de manera muy positiva. Por favor, la siguiente. Otro de los proyectos que se ha trabajado es el uso del biochar con fines, en este caso, dos tipologías de destino. En primer lugar, garantizar o reforzar, en el caso de la producción agrícola también, hay un ejemplo vitivinícola, pero sobre todo es un producto que está funcionando muy bien en los, vamos a decir, en todo aquello que está relacionado con la producción de frutos secos, de uva. Estamos hablando de actividades de mayor duración, donde la cosecha no es de ciclo corto, sino es de ciclo largo. Y aquí el producto básicamente lo que ayuda y está contribuyendo es a que la planta cumpla una evolución mucho más robusta y pueda desarrollarse en mejores condiciones. Es un producto natural que permite una mejor evolución. Y también hay otra línea que se ha trabajado para la alimentación animal, en este caso para los pollos, para fortalecer su sistema inmune y para conseguir una reducción sustancial en el uso de antibióticos. Otro tipo de proyectos, por favor, la siguiente. En el caso de Torqui, la extracción de taninos a partir de la corteza de pino radiata. Por favor, la siguiente. O, por ejemplo, la elaboración de espumas y de aislantes también utilizando subproductos, en este caso, que se estaban o no utilizando o se estaban utilizando en un valor inferior. Por favor, la siguiente. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la extracción de materiales, la sustitución de los materiales sintéticos que tenemos en estos momentos en el textil. En este caso también hablamos de una papelera que está diversificando. Por favor, la siguiente. Aquí tenemos también otro ejemplo de lana, el aprovechamiento del subproducto de la madera para generación de mobiliario urbano. Por favor, la siguiente. Y este ejemplo no tiene nada que ver con la bioeconomía forestal. Sí es verdad que está muy cerca. Estamos hablando de otra materia prima, estamos hablando de la lana. Pero en estos momentos también estamos viendo que se puede combinar con subproductos forestales y lana. Este es un ejemplo también de cómo en el concepto de la bioeconomía muchos elementos que considerábamos que estaban en una fase de poco valor o de un valor residual se pueden convertir utilizando moda, diseño o incluso otros destinos, una salida sostenible y exitosa. En este caso hablamos de la lana de la oveja, que es una lana muy particular en nuestro país y que en este caso está teniendo una salida de diseño y de moda y también de uso de productos del hogar. Por favor, la siguiente. O incluso temas relacionados con biocompost. Por favor, la siguiente. Una de las cuestiones también que nos pareció muy relevante una vez que habíamos definido la hoja de ruta era la puesta en marcha de una alianza público-privada. Por favor, la siguiente. Esta alianza básicamente lo que pretende es trabajar conjuntamente entre las empresas, las instituciones, los centros tecnológicos en el impulso y en el desarrollo de la hoja de ruta que hemos definido. Por favor, la siguiente. Porque al final este camino lo tenemos que hacer entre todos. Es un cambio empresarial, es un cambio en la sociedad, es un cambio en la investigación, es un cambio en el impacto de los resultados,
bueno, esta diapositiva lo único que manifiesta es que hay un conjunto de entidades públicas y un conjunto de empresas privadas y que, bueno, evidentemente es una alianza totalmente abierta a la que cualquier empresa de Euskadi puede adherirse y cualquier centro tecnológico o agente que considere que pueda ser un camino que quiera ir desarrollando. Por favor, la siguiente. Sí, Leire, lo único, tenemos que ir acabando ya la presentación para dar Sí. tiempo al debate, ¿vale? Bueno, si vais avanzando, por favor. Bueno, yo simplemente quería terminar un poco haciendo referencia a que, por favor, la siguiente. Avanzar más, por favor. Bien, me paro en esta. No. Una para atrás, por favor. Bueno, y por terminar, bueno, para nosotros en este camino, como decía al principio de mi exposición, la conexión y los nodos europeos son muy relevantes de cara a poder realizar varias cosas. En primer lugar, poder compartir las mejores experiencias que cada región pueda tener. En segundo lugar, nos interesa siempre inspirarnos en lugares y en zonas donde la referencia en la bioeconomía o la práctica de la bioeconomía sea un ejemplo a seguir. Y, en tercer lugar, porque en Euskadi consideramos que todas estas cuestiones muchas veces las podemos desarrollar mejor o con mayor alcance colaborando y estando en red con el conjunto de Europa y con el conjunto del mundo. Y sin más, yo simplemente, bueno, ha sido una presentación un poquito complicada porque lo estoy haciendo desde el móvil sin tener la presentación delante, por tanto, disculpar si en algún momento he estado desviando la mirada. Y bueno, ahora yo creo que hay un turno de preguntas, por tanto, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Leire, muchas gracias. Y sí, efectivamente, ahora, como comentábamos, era un poco una introducción y una presentación para ubicarnos, cada región, cómo está trabajando la bioeconomía. Ya tengo a los cuatro ponentes expertos de la mesa de hoy en pantalla y, bueno, han sido presentaciones muy interesantes y que nos pueden dar pie para temas diferentes, ¿no? En ese sentido, a mí la primera pregunta que me suele surgir, y visto desde diferentes puntos de vista y de diferentes regiones, grados de madurez también, por ejemplo, estamos en un foro Egurtec de construcción en madera, grados de mercado, de madurez diferente, ¿no? Canadá, Finlandia, Euskadi, pero sí que en ese sentido hablabais de cómo desarrollar la estrategia de bioeconomía en el ámbito de la química, de la construcción, de la energía. Es muy interesante el poder conocer cómo se ha involucrado a esos diferentes sectores que muchas veces pueden estar ligados al sector forestal madera y otras veces no. Cómo se ha ligado en la estrategia del desarrollo de bioeconomía. Sobre todo, Greg comentaba de la estrategia de provincia a provincia, ¿no? Todavía eso puede ser mucho más limitante. ¿Cómo lo habéis desarrollado? Por ejemplo, Greg, pero me gustaría saber la opinión de los tres, de los cuatro. A ver si he entendido bien la pregunta. Me estás preguntando cómo hemos involucrado a la industria en el desarrollo del marco y la implementación posterior. Efectivamente. Muy bien. Hablando estrictamente en términos de silvicultura, yo diría que las asociaciones industriales estuvieron involucradas en el marco que finalmente fue apoyado por los distintos ministros de Canadá.
y fue importante entender cuál era su situación en cuanto a su capacidad industrial y en cuanto al interés que tenían en desarrollar el marco. Y creo que como esta última presentación es importante saber dónde estás. Y están las imágenes de la señalítica. Y creo que hace 5 años estábamos en esa fase. ¿Cuál es el estado actual de las instalaciones de papel y pasta, los aserraderos de Canadá, y donde veíamos nuevos productos emergentes, productos nuevos que estaban surgiendo en Canadá? Yo diría que el siguiente paso realmente consistió en reunir a la industria de la silvicultura y de la agricultura, y lo hicieron a través de una asociación que se llama Biodesign en Canadá, para reunir a los dos sectores para ver cómo podrían trabajar juntos en la bioeconomía. Y hace 1 año la propia industria desarrolló su estrategia para la bioeconomía. No he hablado de ello porque es la estrategia de la industria y no la estrategia del gobierno. Pero supongo que lo último que diría es que seguimos trabajando de forma colaborativa para asegurar que el marco y la estrategia y la implementación de la estrategia respete los objetivos tanto de la industria como del gobierno. De acuerdo. Lina, ¿nos podríais comentar un poco cómo se ha hecho en Finlandia? Sí, gracias. Gracias por unas presentaciones muy interesantes, tanto de Canadá como del País Vasco. La pregunta es cómo se involucra a los demás sectores en la bioeconomía para desarrollar la bioeconomía. Como decía Leire, un término muy importante es este partenariado público-privado. Yo creo que esta es la principal manera de conseguir que esto funcione. En nuestro caso, algunos ejemplos. Cuando necesitamos ayuda en la gestión forestal, esto tiene que ver con la construcción de nueva maquinaria. Y decimos a las empresas que tenemos ciertas necesidades, que ya se han hecho algunos estudios y ahora necesitamos soluciones. Y si las empresas privadas entienden que habrá oportunidades para vender sus productos, ellos estarán dispuestos a llevar a cabo la última parte de esta innovación y proporcionar las soluciones. Esto ha sucedido en la gestión forestal. Y en relación con la construcción, creo que hemos tenido algunas dificultades en la construcción de madera, porque aquellas compañías que construían casas muy altas, utilizar la madera en la construcción era una nueva forma de pensar para esas organizaciones. Por lo tanto, llevó tiempo. Pero yo diría que gracias a los canadienses, y creo que nuestros expertos también han visitado el País Vasco, y al ver experiencias de otros países, esto ha ayudado en el debate. Y como se ha dicho, debemos tener un buen entorno empresarial. Y cuando hablamos de construcción de madera, yo creo que el ambiente empresarial es la legislación, los códigos de edificación y cosas así. Ahora tenemos un piloto, un edificio de 14 plantas que se está construyendo de madera. Está empezando y vamos mejorando constantemente, yo creo. Las casas de madera realmente están llegando a nuestra región y a toda Finlandia. Y pensando en la bioeconomía, tenemos
muy buenas ideas en otros sectores, como las empresas de construcción o la industria de la maquinaria. Y también se ha mencionado el sector de la fibra, del textil. En Karelia Norte también estamos trabajando con el textil. Pero no necesitan nuestra ayuda porque estamos hablando de empresas globales y saben de innovación y conocen el mercado mundial. Por lo tanto, lo están haciendo de una manera bastante independiente de nuestra política de bioeconomía. Pero, por supuesto, estamos en comunicación con ellos y hay algunas áreas donde podemos colaborar, pero no necesitan nuestra motivación. Y eso hace que sea más fácil de alguna manera. Así que estas son mis primeras ideas. ¿Debo añadir algo a la respuesta? No, yo creo que ha estado perfecto. Leire, ¿tu opinión? Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, yo creo que, a ver, la pregunta es muy pertinente porque ahí hay mucha parte del éxito de este cambio viene precisamente de aunar no solamente a diferentes partes, sino tener una visión compartida del cambio, ¿no? Pero yo creo que básicamente una de las cosas que hace falta primero es que exista el contexto de cambio, que haya una apuesta real de cambio. Y luego creo que hay elementos de acercamiento, por ejemplo, a la hora de trabajar, el poder disponer del conjunto de los agentes público-privados es muy relevante. Precisamente en lo que he comentado yo, hay una parte que respondía a ese punto. Para saber lo que queremos hacer o para saber hasta dónde se puede llegar con este asunto, realmente en el diagnóstico hay que saber con qué capacidades se cuenta, cuál es la situación del país, qué oportunidades hay, qué ventajas hay, qué debilidades hay. Y yo creo que en ese diagnóstico compartido hay que invertir tiempo. De hecho, bueno, nosotros hemos invertido tiempo y yo no descarto que todavía haya que invertir un poco de tiempo más. ¿Por qué? Porque al final en la bioeconomía tienen que suceder muchas cosas. Tiene que haber una visión de largo alcance, porque esto no se cambia de la noche a la mañana. Tiene que haber oportunidades de corto plazo para que tanto las empresas como la sociedad vean que hay cambios que se pueden realizar a partir de las capacidades que cada uno tiene. Cada territorio tiene sus capacidades. En tercer lugar, también se puede ilustrar con esas conexiones que he comentado internacionales, que hay campo para trabajar en la diversificación. Y eso, por ejemplo, las empresas, creo que comentaba mi compañero de Canadá, es decir, en el momento que las empresas ven que tienen un recorrido, o bien para transformarse, o bien para abordar una necesidad que existe en el mercado, eso es relativamente fácil empujar. Entonces, para mí la clave de poder arrastrar al conjunto de los agentes, estamos hablando de agentes públicos, privados, la sociedad y demás, es invertir tiempo y dedicación en tener una visión compartida de lo que se puede hacer en el lugar donde uno está. Y a partir de ahí jugar con el largo y con el corto plazo. Con el largo, porque esto es un camino de largo recorrido. Y cuando digo corto, porque necesitamos acción. Entonces, esa parte también me parece que es sustancial. Hacer que las cosas sucedan. Eskerrik asko, Leire. Gracias. Muy interesante. Lo que pasa es que es verdad, ¿no? Tenemos que ver el largo plazo,
pero la realidad, y un poco aunando vuestras opiniones, en ese sentido es verdad que para poder involucrar a los diferentes sectores y a las empresas en esos proyectos público-privados, las empresas tienen que ver ese interés, ¿no? Comentaba Greg y también Lina. En ese sentido, por ejemplo, en España ahora está pues a debate lo que es la proposición de ley del cambio climático y ahí ya se está definiendo qué tipo pues desde los pliegos de compra pública ligado, por ejemplo, en este foro que estamos, a la construcción o a otros ámbitos, es decir, ¿qué requisitos? Yo no sé si en otros países, en Finlandia, en Canadá, Mohamed, no sé si se ha de alguna forma definido un plan para poder incentivar el uso y potenciar, por ejemplo, lo que es en compra pública verde, productos y soluciones constructivas, por ejemplo, en la construcción, que puedan favorecer el desarrollo de la bioeconomía en ese ámbito. Gracias por darme la oportunidad de participar en este debate y realmente es una muy buena pregunta. Sí, en Canadá hay bastantes iniciativas en camino para influir en gobiernos, en edificios verdes del gobierno y aprovisionamiento verde a nivel nacional y regional. Una parte de este proyecto son los activos de bajo coste, una iniciativa que se inició hace como un año y es una iniciativa entre los gobiernos federales, gobiernos provinciales y todas las industrias, no solo la industria de la madera, sino la del hormigón, la industria del aluminio y otras. Y la intención es desarrollar algún tipo de base de datos de inventario nacional de ciclo de vida y otras herramientas de valoración. Y esta base de datos y estas herramientas, o esto por lo menos es el plan, es que una vez que se desarrollen va a ser adoptado, esperamos, por las agencias nacionales y regionales y también por las empresas para tener un planteamiento coherente, para hacer una evaluación del ciclo vital de productos y edificios, para poder informar a los que toman las decisiones, sobre todo los que están implicados en el proceso de compra de los edificios en concreto, porque los beneficios ambientales de los materiales se está convirtiendo en algo muy importante. El carbono incorporado, por ejemplo, está siendo de creciente interés, no solo para el gobierno, sino también para la industria. Así que otras provincias también están trabajando en este sentido en Canadá. Pero el objetivo final consiste en hacer que las agencias de compra y los que formulan las políticas tengan mejor información sobre los beneficios ambientales de los materiales de construcción antes de decidir qué material utilizar. Y, por supuesto, recortar los costes siempre es un elemento importante. Por lo tanto, es un equilibrio, digamos, entre la huella ambiental de los edificios y la construcción, además del coste de los materiales. Por lo tanto, por responder a la pregunta, sí, esto es algo que estamos estudiando en Canadá y hay bastantes iniciativas importantes basadas en colaboraciones entre agencias federales, provinciales y la industria. Thank you. Muchas gracias, Mohamed. Lina, ¿querrías aportar la visión finlandesa? Sí, gracias. Es muy interesante escuchar todos estos comentarios y me resulta difícil contestar porque se han dicho cosas tan interesantes sobre todo. Pero respecto a la colaboración entre regiones, tal como se ha explicado para las provincias de Canadá y cómo están conectadas, yo creo que
hay dos tipos de colaboración necesaria. Uno es el benchmarking y a lo mejor hacer cosas juntos. Y, por ejemplo, una región puede estar más avanzada que otras en construcción en madera. Lo podemos utilizar como referencia, como benchmarking para desarrollar más rápidamente. Pero, por otra parte, hay que ver cuáles son los temas comunes o los retos comunes. Y a través de la colaboración podemos a lo mejor encontrar soluciones un poco más rápidamente. Tengo que decir también que en los bosques hay enfermedades muy peligrosas en el País Vasco, en Finlandia, en Canadá, y esto incluye algunos temas o problemas en los que tal vez deberíamos colaborar para buscar soluciones. Y en la construcción en madera creo que tenemos referencias, benchmarking muy bueno. Hemos utilizado ejemplos de Canadá para mejorar situaciones en Finlandia y también necesitábamos algún tipo de codificación de edificación para que sea más fácil utilizar la madera en la construcción. Así que creo que lo que es importante es centrarnos en la colaboración y hacer preguntas muy concretas para que podamos llegar a soluciones más rápidamente. Completamente de acuerdo, Lina. Leire, no sé si quieres comentarnos. Sí. Bueno, yo simplemente por completar o por añadir, bueno, nosotros ya vimos en el trabajo que he presentado de la hoja de ruta de bioeconomía que uno de los factores muy importante era la revisión en profundidad de cómo estaba la compra pública verde, cómo está el fomento de lo público en cuanto a, bueno, pues a incluir y potenciar las cuestiones relacionadas con este campo, pero sin perder de vista que para conseguir la transformación privada también había que hacer varias cosas. En primer lugar, hay unas normativas que, bueno, pues algunas son más de carácter europeo, otras son más de carácter más locales. Entonces, en ese campo sí que veíamos que era muy relevante abordar un cambio en aquellas cuestiones donde el impacto era sustancial y notable. Y, en segundo lugar, y no tiene nada que ver con la modificación de la forma de comprar, sobre todo por parte de las instituciones públicas y también por parte de las entidades privadas, veíamos que era muy relevante ir trabajando un aspecto que nosotros consideramos que, al menos aquí, en esta situación que vivimos en Euskadi, puede mejorarse mucho, y es el ciudadano. Es decir, es un concepto nuevo, es un concepto que no todo el mundo lo entiende bien, es un concepto que puede incluso interpretarse mal. Incluso puede entenderse que el uso del bosque con fines productivos en alguna parte puede traer consigo una no protección del bosque. Entonces, hay una segunda parte que es muy relevante, y es empezar a trabajar este concepto de una manera muy pedagógica y, sobre todo, incorporando a todo este debate y a todo este trabajo también a la sociedad. Por tanto, revisión de la compra pública, revisión del grado de conocimiento y sensibilidad que tenemos los ciudadanos y planes de acción para hacer que ambas cuestiones también caminen, además de las otras que he comentado anteriormente, además del conocimiento científico, además de nuevos proyectos empresariales, además de diversificación, startups. Por supuesto, esas dos cuestiones las citábamos como dos pilares también muy relevantes de esta transformación que va a requerir tiempo. Bueno, Greg, no sé si quieres apuntar, añadir algo o paso a la siguiente pregunta.
No, muy rápidamente. Yo creo que voy a recoger este último comentario que se acaba de hacer. Uno de los grandes retos realmente tiene que ver con comunicar la bioeconomía al público en general, a la opinión pública. Y hay muchas oportunidades y hay muchos retos. Y creo que eso es algo que no lo entiende bien la opinión pública. Y el segundo tema que me gustaría también comentar es que lo que tampoco se entiende bien en el cuarto sector es la integración. Es decir, cuando tú cultivas árboles, tienes que sacar múltiples productos, todo lo que se pueda sacar, pasta de papel, serrín, paneles, en fin, tableros. Todo esto tiene que guardar, tiene que estar relacionado con la generación de residuos, pero si vas a ser eficiente te hace falta otras industrias de apoyo, que todas tienen que colaborar las unas con la otra. Y esto yo creo que encaja perfectamente bien con lo que se ha planteado desde el principio, lo de conseguir que otras industrias participen. Entonces sería el cuarto sector más todas las demás industrias que son usuarios potenciales de los productos. Y supongo que esta es la otra parte de la fórmula que habría que comunicar mejor a la opinión pública para ver hasta qué punto está integrado la industria o hasta qué punto habría que integrar la industria con la bioeconomía. Completamente de acuerdo, Greg. Además, iba a ser un poco mi siguiente pregunta, ¿no? Leire ha hecho el comentario de la parte de informar, de formar. Yo me atrevería a añadir también sensibilizar y eso iría con la parte de formación, que es algo que hemos conocido en la realidad en Finlandia, por ejemplo, que no solo es en el ámbito profesional, sino de la ciudadanía, incluso de las escuelas primarias, ¿no? Yo creo que desde pequeños nos deberían de educar en qué es el verdadero significado de la sostenibilidad, término muy manido, muy utilizado, pero muy pocas veces utilizado correctamente. Y entonces educarnos en qué es sostenible, qué no es sostenible. También mencionaban el tema de la declaración ambiental de producto o análisis de ciclo de vida, ese tipo de herramientas para poder diferenciar, ¿no?, qué es sostenible y qué no, porque ese va a ser, yo creo, el argumentario de la bioeconomía. Muy interesante las reflexiones. Estamos ya acabando, quedan apenas 10 minutos. Voy a hacer una última pregunta. En la estrategia de bioeconomía para Europa, que luego salió un informe para el sur de Europa, de manera más específica para nuestra realidad, sí que de forma reiterada sale que en esa estrategia de bioeconomía, en muchos casos, las cosas vamos a tener que hacer o vamos a tener que funcionar de diferente manera. Vamos a tener que implementar mayor conocimiento, I+D, y tiene que ser a lo largo de toda la cadena de valor. Seguramente, dentro de la cadena de valor, todos tendremos que hacer ciertas cosas diferentes, pero también que tendremos que aportar ese valor añadido a toda la cadena de valor, ¿no? No vale que solo una parte de la industria haga esa inversión y que también tenga ese retorno del valor añadido, ¿no? Aquí, quizás la parte más débil, nosotros como Baskegur, aquí en Euskadi, representamos a toda la cadena de valor, desde los propietarios forestales a toda la industria. Y sí que, me gustaría saber su opinión en lo que se refiere a esta parte aguas arriba de los propietarios forestales. Conozco la realidad de Finlandia y, aunque la dimensión es mayor, hay muchas cosas que son muy comunes también con el País Vasco: atomización, relevo generacional. Todo eso son, de alguna forma, desafíos, ¿no?, que tenemos que superar para potenciar esta estrategia de bioeconomía. Sí que me gustaría saber cómo se está trabajando con los propietarios forestales en Canadá, en Finlandia, y, de alguna forma, cómo podemos hacer esa transformación para hacer competitiva esta parte del sector. ¿Podemos empezar con Greg, por ejemplo, o Lina? Greg, por ejemplo. Sí, yo puedo empezar
Y bueno, si mi compañera quiere añadir algo, o mi compañero Mohamed puede también decir algún comentario o hacer algún comentario. Bien, lo que es diferente en Canadá es que una gran mayoría de la silvicultura es de propiedad pública. Es decir, son los gobiernos provinciales o los federales los que son los propietarios, y hay un número bastante más pequeño de lo que es propiedad privada. Y esto, digamos que cambia el contexto, ¿no? Respecto a la pregunta que acabas de hacer. Pero lo que yo diría es que esto vuelve sobre esta idea de la comunicación y, bueno, de comunicarse con el público en general, con la opinión pública, para que sepan cómo estamos gestionando los bosques de una manera sostenible y lo que eso significa realmente. Y después, la otra parte que yo creo que tiene importancia en este tema consiste en conectar a estos grupos destacados, es decir, conectar a los inversores, a la industria y a los usuarios y a los promotores. Entonces, yo creo que estas 4 categorías crean una cadena de valor, pero también crean una cadena socioeconómica importante. Y tienen que entender los planteamientos de cada uno si queremos conseguir algo. Si solamente nos centráramos en uno de los 4 grupos, creo que no avanzaríamos en lo que se refiere a la bioeconomía. Así que una de las cosas que estamos haciendo en Canadá ahora mismo es empezar a organizar talleres donde se reúnen inversores que quizás, o gente de capital riesgo que quizás no hayan invertido antes en la bioeconomía o en el cuarto sector, pero que sí que invierten en tecnologías limpias, y les queremos poner en contacto con los líderes de la industria forestal o con los líderes de la industria de las tecnologías limpias, junto con los innovadores y la gente de I+D, gente de universidades o de las grandes empresas, por ejemplo, y los usuarios finales. Y conseguir que todas estas personas puedan llevar a cabo cosas como, por ejemplo, mire, este es un problema y cómo lo podemos resolver desde los diferentes abordajes. Y esto es algo que hemos estado desarrollando para mejorar las indicaciones. Y esto tiene que ver, evidentemente, con el bosque y de dónde proviene el material y cómo se está gestionando ese bosque. Entonces, creo que eso es todo lo que quería decir, y yo no sé si mis compañeros quieren hacer alguna observación más antes de terminar. No, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que lo has abordado perfectamente bien. Quiero centrarme en la integración. Yo creo que tenemos que garantizar que esta cadena de valor tenga una muy buena integración, tanto aguas abajo como aguas arriba. Y después, la participación de los actores no tradicionales. A mí me parece que este es un tema clave y nos hemos percatado de ello, bueno, especialmente en el tema de la construcción. Ahora mismo estamos implicando a la industria de los seguros. Y estamos también trabajando con las agencias financieras, bancos, en fin, y otras instituciones financieras para que den apoyo a los promotores. Y estamos ahora contactando con esos actores no tradicionales y gente que en el pasado no han invertido en el sector forestal. Yo creo que esto es clave para que podamos tener éxito en la bioeconomía. Sin duda, Mohamed. Lina. Sí, muchas gracias. Sí, yo lo que diría es que aquí estamos abordando 2 temas, estamos haciendo 2 preguntas. ¿Cómo podemos conectar a los propietarios con toda la cadena de valor? ¿Y cómo podemos gestionar toda la bioeconomía? ¿Y cómo podemos implicar a todos los stakeholders, a todos los actores? Y también a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a los trabajadores, etcétera, y a los propietarios de los bosques. Y digamos que esto son todos los actores. Bien, en primer lugar, sobre los propietarios de los bosques. Nosotros, ¿cómo lo hemos organizado en Finlandia? Bueno, la industria forestal, el 80% de sus materias primas provienen de los bosques en manos de familias. Y es algo así como, bueno, puede ser 30 hectáreas, aunque otras son bastante más grandes.
y bueno, quizás sea mínimo en Canadá, pero bueno, nosotros estamos en un punto intermedio. Entonces, digamos que son operaciones pequeñas y son familias que son propietarias de los bosques y son explotaciones pequeñas. Entonces, el Centro Forestal es una organización estatal, es una organización de índole público que lo que hace es redactar un inventario de los bosques, y esta es una información que nos sirve para dar recomendaciones sobre cómo se pueden gestionar los bosques de manera sostenible. Se dan valores sobre biodiversidad, sobre aspectos económicos, y estamos utilizando bastantes recursos para poder dar asesoramiento y para poder facilitar información a esta gente. Y es para que estos propietarios sepan qué tipo de posibilidades tienen entre manos. Tenemos datos de sensores en remoto, y no es posible más que contactar con una parte de estos propietarios, con lo cual tienes que recurrir a servicios digitales. Y yo creo que, bueno, esto lo llevamos haciendo desde hace décadas y me parece que está funcionando bastante bien, puesto que los propietarios saben que, bueno, qué tipo de ingresos pueden derivar de la venta de la madera, y esto lo entienden, es la base fundamental para su actividad como silvicultores. Y yo creo que están bastante satisfechos también con el tamaño de la porción que tienen de este pastel en el país. Pero después está la opinión pública, y me gustaría decir que tenemos acceso a todos los bosques de Finlandia. No importa si es de propiedad estatal o privada, uno puede tener acceso directo. Y de ahí que todos los ciudadanos tengamos también muchas opiniones sobre la gestión de los bosques y sobre la silvicultura. Y es una situación en la que está muy bien, puesto que la gente está muy interesada y además tienen muchas ideas positivas, pero también hay personas que lo critican. Y hay que llevar a cabo un debate, y la comunicación es realmente importante para ello. Y he hablado antes del programa de silvicultura regional, y que nos permite establecer un canal de comunicación con todos los actores. Participan prácticamente todos ellos. Entonces hay grupos medioambientalistas, hay grupos dedicados a temas de recreo, está la industria y otros sectores. Y esto es un lugar, es un foro muy importante para llevar a cabo todo tipo de debates y para llegar a entender adecuadamente la silvicultura y la bioeconomía. Pero bueno, quiero decir, en definitiva, que esto va en ambas direcciones. No solamente se trata de decirles a la gente cómo se ha de gestionar el recurso de manera sostenible, y tampoco se trata de decirles lo sostenible que es bioeconomía, sino que también hay que escuchar lo que tiene que decir la gente o lo que piensan sobre nosotros. Y quizás hay algún problema y, bueno, podríamos hacer las cosas mejor si prestamos atención a todo tipo de opiniones de la gente. Así que yo espero que esto conteste a la pregunta por mi parte. Sí, lo vamos a dejar aquí. Ha sido muy interesante. Dar las gracias a los 4 ponentes de hoy. Para mí ha sido un placer escucharles. Y, bueno, Lina, Leire, Greg, Mohamed, thank you very much. Muchas gracias. Kiitos. Y, bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya estamos fuera de tiempo. Le veo ya a Machalen llegar para hacer el cierre de la jornada de hoy. Lo único, por mi parte, sí invitarles a mañana. Tendremos otra mesa redonda. En este caso ya seguiremos hablando de bioeconomía, pero hablaremos de proyectos más concretos. Con esto, nada, eskerrik asko guztio y nos vemos mañana. Okay. Por moderar esta mesa de debate hablando de estrategia. Gracias a los ponentes que se están despidiendo ahora. Bueno, terminamos con bio y empezamos esta mañana también con bioconstrucción. Estuvimos hablando de materiales sensibles que, si se ejecutan correctamente, pues dan proyectos fantásticos.
También hemos hablado de bio en la intervención en el espacio urbano, cómo desde el urbanismo también podemos facilitar que lo bio llegue a los espacios, a las casas, a los espacios de trabajo. Hemos escuchado también que la arquitectura en madera va creciendo con el cliente y va creciendo también con la industria, con las empresas constructoras, con los fabricantes y con los que al fin y al cabo ejecutan nuestras casas. También se ha hablado de normativa, ¿no? De cómo poder superar los límites que nos indica la normativa y que tenemos que ser rigurosos en ella para cumplir con la madera también los estándares necesarios para conseguir espacios confortables, espacios adecuados. Hemos visto también un fomento especial al buen diseño de la arquitectura y esa respuesta mediante la arquitectura a los retos de confort, de habitabilidad que todos los seres humanos necesitamos. Una apuesta por utilizar medidas pasivas. Y ahí enlazo con la última parte del debate en el que hemos estado hablando de bioeconomía. Los propios productos, los propios sistemas nos pueden proporcionar las herramientas para llegar a conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible que estamos obligados políticamente, estratégicamente a cumplir. También hemos visto cómo de la tradición se aprende mucho. Estamos hablando de innovación y de conocimiento y de investigación, pero también debemos analizar ejemplos de arquitectura tradicional y las pistas que nos van dando para alcanzar esos objetivos bio que los tenemos en nuestro entorno y los tenemos desde hace mucho tiempo y que nos sirven para diseñar esas estrategias. En arquitectura y madera también hemos visto productos, sistemas más estandarizados, más modularizados y otras también mucho más customizados en función de las necesidades del usuario. Y acabando con esas estrategias de bioeconomía con las que cerraba Óscar la jornada de la mañana, quiero destacar varias ideas que se han venido repitiendo y yo creo que son claves también a la hora de abordar un proyecto arquitectónico. Es esa capacidad de investigación de cuando nos abordamos un proyecto arquitectónico, tener esa capacidad de investigación tanto en materiales como en espacios, tener las herramientas adecuadas, tener la industria adecuada para que esos proyectos sean una realidad, una apuesta decidida por la formación, porque ese conocimiento se quede en las personas, en los agentes, en toda la cadena de valor que nos va a dar ese producto que necesitamos y fomentar la innovación. Integrando ya la necesidad de que esa industria dé respuesta a las posibilidades que el diseño, que la arquitectura puede proporcionar a las personas y siempre el cuidado con el planeta, se ha hablado en la última mesa de esas estrategias de economía circular, de bioeconomía, que tomamos como ejemplo tanto en Finlandia, en Canadá y que poco a poco también Euskadi está consolidando la suya. Se basa principalmente en una colaboración público-privada, en una integración de la industria para que surjan casos de éxito y la necesidad, y vuelvo otra vez a la realidad de los proyectos arquitectónicos, medir el beneficio ambiental de todas nuestras acciones para poder mejorar y conseguir esos objetivos cuantificables que nos van a poder permitir alcanzar los objetivos. Incorporar a la sociedad, necesitamos este foro, yo creo que se está consolidando como un foro de conocimiento. Tenemos que llegar con este mensaje a la sociedad, a nuestros clientes. He tratado después de todas las ponencias que hemos tenido esta mañana, de consultar, de preguntar a los ponentes cuál era la relación suya con los clientes cuando vienen a encargar un proyecto, la casa de su vida, la mayor inversión que pueden realizar en su vida, cuál es la relación, esa sensibilización que hay que ir incrementando entre especialista y sociedad. Y la necesidad, para terminar, de la integración de las industrias a todos los niveles.
y más allá de las industrias que habitualmente están relacionadas con la arquitectura o con la construcción o con la industria forestal, ¿no? Seguros, entidades financieras que a lo mejor no están acostumbrados a utilizar este producto, este servicio, pero tienen la misma visión, comparten la visión y los objetivos, que es otra de las cuestiones que se había mencionado, ¿no? De tener el mismo objetivo y recorrer juntos ese camino. Yo creo que son un poco las conclusiones que he extraído de la mañana de hoy y, como bien ha dicho Óscar, mañana a las 9, segunda sesión de GURTE, comenzaremos con otras 3 ponencias de arquitectura concretas y, como nos ha comentado antes Óscar, en la segunda parte del debate, de la mesa debate de bioeconomía, nos centraremos en los casos prácticos, que esto hay que bajarlo a la tierra y conocer para aprender y continuar hacia adelante. Pues quiero despedirme ya hoy de esta jornada. Animaros a conectaros mañana también por la mañana a partir de las 9 de la mañana y seguir investigando e informándonos, formándonos en el conocimiento de la arquitectura y la madera. Eskerrik asko guztioi eta bihar arte.